El Señor le bendiga en esta mañana de domingo. Espero que se encuentre bien, con salud, que el Señor le esté fortaleciendo, animando y dirigiendo también para seguir adelante en la fe, firme, constante, siempre. Quiero compartir con usted un versículo de la palabra del Señor que está en Juan capítulo 7. Jesús dijo en el versículo 16 hasta el 18, «Mi enseñanza no es mía», replicó Jesús, «sino del que me envió. El que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta busca su vanagloria. En cambio, el que busca glorificar al que lo envió es una persona íntegra y sin doblez». Amén. Jesús dice estas palabras en una fiesta importante para los judíos, que era la fiesta de los tabernáculos. Y hubo tres situaciones, por lo menos, que justifican que Jesús dijera eso. Y al leer el contexto es que nos damos cuenta cuáles eran esas situaciones, porque cuestionaban a Jesús los que estaban a su alrededor. Dudaban de que Él fuera quien decía ser. A los primeros que menciona, que dice que dudaban, eran a sus hermanos, los hijos de José y María, hermanos carnales o hermanos de familia terrenal de Jesús. Dice, lo cierto es que ni siquiera sus hermanos creían en Él. Versículo 5, por eso Jesús les dijo, para ustedes cualquier tiempo es bueno, pero el tiempo mío aún no ha llegado. El mundo no tiene motivo para aborrecerlos. A mí, sin embargo, me aborrece porque yo testifico que sus obras son malas. Así que los primeros que estaban cuestionando a Jesús eran sus propios hermanos, los que después se convirtieron, después de la resurrección de Jesús, se convirtieron al Señor. Allí está Judas, el escritor de la carta, y también está Santiago, cuyo nombre hebreo es Jacobo. Pero en este momento ellos estaban cuestionando a Jesús y las cosas que Él hacía. Después los siguientes que cuestionaban a Jesús era la gente en Israel, los israelitas mismos, los judíos, porque unos decían una cosa, otros decían otra, algunos decían este es el enviado de Dios, es el profeta, otros no, dudaban de que él fuera el profeta, el enviado de Dios, pero no hablaban abiertamente porque tenían temor de los judíos. Así que estas personas también cuestionaban a Jesús y sus enseñanzas. Y después estaban los mismos fariseos, los saduceos, los líderes, ¿no? Dice el versículo 14, Jesús esperó hasta la mitad de la fiesta para subir al templo y comenzar a enseñar. Los judíos se admiraban y decían, ¿de dónde sacó tantos conocimientos sin haber estudiado? Entonces ahí donde Jesús le dice, mi enseñanza no es mía. Al resto de los que estaban escuchando, los judíos, pero también los líderes, porque luego le sigue hablando a los líderes, también cuestionaban a Jesús, cuestionaban sus enseñanzas, reconocían que sus enseñanzas eran palabra de sabiduría, reconocían que lo que Jesús decía a ellos les impactaba en el espíritu, porque era palabra de Dios, pero lo tomaban simplemente como una enseñanza humana. Entonces Jesús les dijo, mi enseñanza no es mía. El que quiere hacer la voluntad de Dios, el que está dispuesto a hacerla, ese va a reconocer si lo que yo enseño es palabra de Dios o es mía. Y qué importante es esto para el día de hoy, cuando hay tantas voces, tantas opiniones, voces que parecen razonables, cosas que parecen adecuadas según el tiempo que vivimos, en esta época moderna, posmoderna, donde la relatividad ganó el corazón y la mente de las personas, todo se cuestiona. Y así también se cuestiona la palabra de Dios. Pero Jesús sigue diciendo lo mismo. El que quiere hacer la voluntad de Dios va a saber si mi doctrina es mía o es del Padre. Esa es la clave. La clave para entender la palabra de Dios, el propósito de Dios, es el corazón del hombre. Si usted quiere hacer la voluntad de Dios, va a conocer cuál es el camino correcto, porque el Espíritu Santo le va a guiar. El creyente debe buscar aquello que es la voluntad de Dios. Y para saberla, lo que debe hacer es tener comunión íntima con Dios y conocer su palabra y aferrarse a ella. Por eso, en este día le animo a que usted busque el corazón de Dios y busque la voluntad de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo este día, bendigo a mis hermanos, obra con poder Espíritu Santo sobre cada uno de ellos y sus necesidades, guárdales de toda enfermedad y de toda opresión del enemigo. Quita la confusión de la mente y de los pensamientos en el nombre poderoso de Jesús. Bendigo sus vidas, bendigo sus hogares y bendigo este día para gloria tuya. Amén y amén. Les espero en la tarde en el culto de las 19. Dios les bendiga.